muy buenos días, como todos los martes, con el gusto de saludarles desde este podcast, Your Adaptation Journey. Hoy tenemos el privilegio de contar con una querida consultora, colega. Hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente desde el fin del mundo, como decía el Papa Francisco, desde Argentina, la doctora Florencia Bravo. Gracias, Florencia, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias a vos por la invitación. Pues bueno, estábamos platicando fuera del aire un poco acerca de la situación que está pasando en la Argentina con esta situación de la pandemia, y me hacías favor de compartir cómo los primeros meses fueron de un control muy estricto, en donde pues todo el mundo quedó confinado y bueno, como suele pasar en Latinoamérica, el perfil socioeconómico pues más humilde, más bajo, pues tenía que salir a trabajar tanto por el hacinamiento, tanto por ser trabajadores esenciales. Y bueno, estábamos platicando que también muchos comercios han cerrado. Platícame un poco de la economía, qué impacto ha tenido en tu entender en primera instancia toda esta situación. Bueno, la verdad que si uno mira los índices económicos, no son muy alentadores, sino todo lo contrario. O sea, Argentina está decreciendo y esta cuarentena / pandemia, la verdad que aceleró esos números decrecientes, ¿no? O sea, no solamente no crecemos, sino que decrecemos, nos achicamos como economía, nos achicamos a nivel trabajo, o sea, a nivel desempleo, las cifras de desempleo están aumentando, las cifras de inversiones están bajando, no es alentador el panorama, y esta pandemia le ha pegado fuerte además. O sea, el gobierno ya venía con medidas no muy buenas, digamos, la economía no venía bien en la Argentina, y esta pandemia, digamos que catalizó para abajo, o sea, empeoró muchísimo la situación y ha quedado mucha gente sin trabajo y muchos negocios cerrados y muchas empresas que se están yendo del país, lo cual no es muy positivo, ¿no? Para nadie. Bueno, viene un impacto invariable de toda esta situación en la salud mental. Cuéntame un poco qué percibes tú respecto a este tema pues sí, el estrés, la depresión, la salud emocional, ¿qué percibes por allá? Mira, como dato yo te puedo dar que el otro día di una charla en una empresa. Nosotros tenemos 6 unicornios en la Argentina, o sea, empresas que cotizan en la bolsa americana, y uno de ellos, que me convocaron a dar una serie de charlas, una de los títulos de la charla era Emociones en frecuencia de excesos. Y la persona que me contactó de la empresa me dijo, fue récord la cantidad de inscriptos. Era solamente para empleados de esa empresa y hubo 700 y más inscriptos. O sea que en general venían teniendo 150, 200 inscriptos, pero tuvieron 700 y pico de inscriptos en una charla sobre el tema de los excesos, y yo creo que eso tiene muchísimo que ver en esta situación que estamos viviendo, referido justamente a lo que vos decís, Enrique, de la salud mental. La verdad que toda crisis provoca algo mentalmente en las personas, pero crisis sumado a encierro y sumado a la incertidumbre y al miedo por la pandemia misma, la verdad que creo que han agravado el tema, y hay mucha gente que se vio en la necesidad de escuchar este tipo de charlas. O sea, yo doy estas charlas siempre, y este año la verdad que hubo una demanda mayor, porque hay una necesidad mayor, no es un tema de moda, yo lo vivo como un tema de real necesidad de la gente. O sea, la gente está preocupada por su salud mental. Claro, por primera vez hay como los temas de salud mental, el problema que tienen es que el que los padece es el último en enterarse, por lo regular. Y ahora me parece que es tan agudo la situación que incluso es más fácil percibirlo, ¿no? Ya no solamente es que mi esposo o mi esposa me diga, sino que yo también ya empiezo a percibirlo. Fíjate que Mira, tuve la oportunidad de acuñar un término que empezamos a usar en algunos países en Humanum, que era el SIDA con C: confinamiento más incertidumbre, más desestructuración, más amenaza. Y decíamos que cada uno de estos por sí mismos ya es una razón suficiente para elevar la ansiedad como estado emocional. Pero si suman los 4, tenemos algo sin precedente en el mundo de la psicología clínica. Y me parece que bueno, en Argentina claramente lo estás viviendo. Cuéntame un poco acerca de las reacciones y de esta charla que dabas. Mira, la verdad que fue una charla muy impresionante, y a mí siempre me gusta ir a los datos. No sé si es por mi background corporativo, ¿no? Pero yo necesito datos. Y uno de los datos que a mí más me chocó, cuando yo hago investigaciones para dar las charlas, trato de estar lo más actualizada posible, y siempre recurro a la página de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud hace
años que yo vengo investigando, da ciertos datos sobre tasas de suicidio, problemas mentales, pero este año, al principio de año, y esto es sin pandemia inclusive, vi un dato nada alentador, que 300 millones de personas padecen depresión en el mundo, ¿no? Pero lo peor no es el dato así, porque el dato aislado por ahí nos dice algo, por ahí no nos dice nada. Lo impresionante es que ha aumentado un 20% desde el 2005, o sea, simplemente en 15 años hay un 20% más de gente con depresión. Esto de Organización Mundial de la Salud, que ahora está muy cuestionada, pero son datos duros, o sea, los datos más duros que podemos conseguir al respecto, ¿no? Y que el suicidio ha pasado a ser la segunda causa de muerte entre los jóvenes, y jóvenes de entre 15 y 26 años. Entonces, con esos datos como base, la verdad, yo arranco las charlas en las que voy a hablar de bienestar, ¿no? Y de positivismo. Parece contradictorio, pero la realidad es que me gusta darle contexto, porque como vos decís, muchas veces que sufre una enfermedad mental, y no estamos hablando de gente loca, porque antiguamente había como un mito que una enfermedad mental se refería solamente a eso. Es el último en enterarse, pero ahora la gente ya sufre las consecuencias, sufre del insomnio, sufre de la gastritis, sufre del estrés, sufre la falta de concentración, lo vive en carne y hueso, no se lo cuenta nadie. Entonces, no es que estas cifras estén de más para dar contexto a los temas que yo trato, pero la realidad es que no hace falta contarle nada a la gente, porque la gente Claro. lo vive en carne y hueso. Totalmente. Y me parece que la ansiedad tiene la particularidad de que está ahí latente y se va llenando como una especie de, como si fuese un balde de agua, se va llenando y cuando se desborda ya es tarde, ya tiene impactos fuertes a nivel gástrico, ya tiene fuertes impactos en el desempeño laboral, por supuesto en las relaciones interpersonales, pero como estamos tan ocupados en adaptarnos a esta realidad compleja en la que vivimos, pues dejamos a un lado esos síntomas que van emergiendo, como por ejemplo el insomnio. A lo mejor decimos, Claro. bueno, pues es normal y ahí lo vas dejando. Por ejemplo, el aumento de consumo de tabaco, de alcohol, etcétera, drogas. Y bueno, es que me voy adaptando y todo lo vas como que considerando lo normal y hasta que llega el punto en donde se desborda y ya no lo puedes manejar. Y entonces es cuando el impacto puede ser mucho más costoso en todo sentido, ¿no? Mira, el otro día, al final de una charla en la que yo siempre me gusta hablar de tres ejes, ¿no? O sea, lo mental, lo emocional y lo físico, porque somos uno, eso de que si de la cabeza estamos bien, tenemos que estar bien en Claro. los tres ejes, ¿no? En la cabeza, en el corazón, como yo digo, lo emocional, y en el cuerpo, o sea, cuidar nuestro cuerpo y no desatender ninguno de esos ejes, porque cualquiera que desatendamos nos puede pegar y repercutir en cualquiera de los otros dos. Pero yo estaba dando datos de cómo nos podíamos dar cuenta de que estábamos viviendo una situación de excesos, ¿no? De esto que vos decís, o sea, para el que le sea difícil darse cuenta que está estresado. Y alguien me preguntó, bueno, pero si yo no tengo insomnio, ¿cómo me doy cuenta que estoy en una situación de exceso, que estoy estresado? Le digo, vos hacete una sola pregunta. Pregúntate si te sentís vos, porque todo esto que estamos hablando es muy subjetivo. Hay gente que hace 20.000 cosas en el día y no se estresa, y hay gente que hace dos y termina agotado y con un cansancio mental abrumador. Entonces, como esto es muy subjetivo y no hay receta ni algo que sirva para todo el mundo, o sea, no hay un guante que le sirva a todos, yo siempre les pregunto a mis clientes, a la gente que coacheo, si te seguís sintiendo vos, está bien, estarás más ocupado, menos ocupado, con más tiempo, con menos tiempo, pero mientras vos te sigas sintiendo vos, está bien. El problema es cuando nos empezamos a dividir, ¿no? A desconectar de nosotros mismos. Y para mí ahí empiezan los problemas, porque si yo una noche no duermo y yo digo que el insomnio es síntoma de estrés, el que es catastrofista va a decir, estoy estresado. Y por ahí no, por ahí una noche no dormiste. Y el que por ahí todas las noches duerme 6 horas, pero para él es normal dormir 6 horas y funciona bien durmiendo 6 horas, está perfecto, no se tiene por qué estresar. Porque hay una investigadora que, McGonigal, ella habla sobre que el estrés, la conciencia sobre el estrés y el mito que tenemos sobre el estrés también enferma. Entonces, el tener cortisol elevado, o sea que es una clara evidencia de que estamos estresados, elevado está mal. Si lo tenemos en niveles normales, el cortisol es normal. ¿Por qué? Porque el cortisol nos hace levantarnos a la mañana, nos hace correr cuando estamos apurados. No es malo estar estresado. Lo que es malo es estar estresado permanentemente. Entonces la gente confunde
que si se apura está estresado. No, vos te podés apurar y vivir ese apuro como lo que tenés que hacer y bien, y que no te genere ningún trauma mental. Ahora, si vos corres y cada vez que corres te sentís que te están presionando, que no tenés que hacer eso, que estás fuera de lugar lo que estás haciendo, ahí te va a provocar un trauma mental, digamos, un desequilibrio mental o emocional porque te vas a sentir abusado. Pero todo depende de la subjetividad de cada uno y de lo que a cada uno le haga bien. Claro. Hay una dimensión, a diferencia probablemente de una dimensión bacteriológica o viral, en la salud mental hay una dimensión subjetiva y hay cosas ciertas realidades que a una persona la pueden sacar de balance y a otra resistirlo, lo cual le da una complejidad a los profesionales de la salud mental justamente. Es que es un tema muy complejo, pero yo siempre digo, la receta mágica no existe y la receta para todos no existe. Entonces, yo creo que la salud emocional bien entendida empieza por casa. Así como la caridad, en Argentina tenemos un dicho que la caridad bien entendida empieza por casa, bueno, la salud emocional empieza por casa, empieza por uno. Entonces, lo principal es conocerse, reconocerse, ¿no? Y entender que lo que nosotros pensamos no es lo que somos, lo que nosotros sentimos tampoco es lo que somos. Tenemos que tener esa capacidad de saber que nosotros no somos ese pensamiento que pasó y poder agarrar los pensamientos a veces y dejarlos ahí a un lado para no entrar en esta rumiación que es para mí la mayor causante de este deterioro mental que estamos sufriendo, ¿no? Estamos siempre pensando en lo que pasó o en lo que va a pasar y no estamos presentes en el aquí y ahora. Entonces, por eso otra de las herramientas, por llamarlo, por minimizarlo, ¿no? Que yo uso muchísimo en todas mis intervenciones es el mindfulness. O sea, la verdad que la gente que aprende a estar presente en el aquí y ahora es la gente que no está desdoblada, que no está dividida. Entonces, está donde tiene que estar, aceptando que tiene que estar donde está y aceptándolo con paz y tranquilidad, y eso no tiene precio. O sea, una vez que la persona aprende a estar presente en el momento presente y en el lugar en que le toca estar, la verdad que los beneficios son impagables. Entonces, me parece que mindfulness es algo que, si bien está como de moda y hay toda una tendencia acerca de, no se termina de entender el real impacto que tiene en nuestra salud mental. Claro. Fíjate que a este respecto hace rato dialogaba con una investigadora también sobre temas de negocios y hablábamos acerca de cómo la economía en general en el mundo se ha, pues obviamente deteriorado y el impacto económico que esto ha tenido. Pero creo que hay una dimensión ahí psicológica muy clara, porque el tema, por ejemplo, del confinamiento, esto que decías tú hace rato, ¿no? Los jóvenes ya quieren salir y demás. Y yo creo que el confinamiento es la realidad. Ahora, ¿qué te dices respecto a la realidad? Es donde se da la diferencia. Pensaba en la Segunda Guerra Mundial y esta famosa obra literaria del diario de Ana Frank, de vivir realmente confinada en un pequeño cuarto durante meses en donde tu único objetivo es sobrevivir físicamente, donde tener una hogaza de pan, un poco de agua, esa es la meta del día. Y si vemos el impacto económico y humano que ha tenido esta pandemia y la cantidad de muertos que hay, por ejemplo, acá en Estados Unidos ya hay más muertos por el virus que por la Segunda Guerra Mundial, pues veríamos el tamaño de desastre en la salud global que esto implica, pero como el virus es una cognición, porque no lo vemos con los ojos. Entonces me parece que solemos hacer juicios a veces un poco irreales sobre nosotros y eso es lo que genera frustración. Conozco a muchos directivos que ahora están teniendo problemas de ansiedad porque están viendo que no alcanzan los números que esperarían alcanzar en ventas, etcétera. Y me imagino a Ana Frank o a la gente que vivió cuando escuchas el bombardero afuera, pues realmente vivir en guerra, pues no estás pensando en eso, estás pensando en sobrevivir. Y creo que un efecto que tiene la pandemia es que no somos muy conscientes de la dimensión del desafío humano que esto implica y nos podemos llegar a generar expectativas irreales. Y eso todavía, aparte del impacto económico que tiene, pues todavía nos genera más ansiedad de la que necesariamente tendríamos que tener. Entonces, me parece que los que hoy estamos a finales de este 2020 sanos y salvos, o que ya pasamos por el virus y
y hemos recuperado la salud, pues tenemos mucho más que agradecer y que estar felices que por haber perdido algunos puntos de ventas en nuestros negocios o qué sé yo, ¿no? Y creo que ahí es donde esto que dices del mindfulness nos podría dar mucha luz. Cuéntanos un poco para aquellos que nos están escuchando y que no han escuchado mucho del término, no saben bien a bien qué es y cómo podría servirnos justamente para mejorar pues nuestro bienestar integral. Mira, yo te lo voy a contar en mis palabras y lo que para mí es mindfulness y lo que sirve del mindfulness. Para mí mindfulness no es ponerse a meditar, cerrar los ojos y hacer om, no es eso. Parte de eso hay, ¿no? Pero para mí mindfulness, yo hago mindfulness manejando. Mindfulness es simplemente tomar la decisión de estar presente en el momento que nos toca. Y presente de cuerpo, mente y alma, ¿no? Los tres ejes otra vez. Y no estar pensando atrás ni adelante, sino en el momento en el que estamos. Yo siempre cuento, para ejemplificar, para mí, para lo que sirve el mindfulness, además de todas las consecuencias positivas que tiene ya comprobadas científicamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos mindfulness formalmente, porque hay una práctica formal y una informal, yo creo que soy más afín a la práctica informal de mindfulness, no a la práctica formal, que es, sí, cerrar los ojos y concentrarse en algo. Ese algo puede ser la respiración propia, pueden ser los sonidos de la afuera, pueden ser los pasos que demos, pueden ser numerosas cosas, ¿no? Pero sí, para empezar a practicar y a estar presentes en el aquí y ahora, se recomienda empezar a concentrarse en algo. Y qué más fácil que concentrarse en la propia respiración, ¿no? Pero a mí también me gusta mucho la práctica informal de mindfulness. O sea, incorporar el mindfulness al día a día. Entonces, si yo voy manejando, nosotros ahora en pandemia no tanto, pero en Buenos Aires hay mucho tráfico y yo vivo en las afueras de Buenos Aires y hay veces que tengo 1 hora de tráfico para llegar a mis clientes, puedo tomarme el camino de dos formas muy distintas. O ir protestando, angustiada, frustrada porque hay un choque, porque hay un arreglo en un camino y me detienen 20 minutos. Esa es una alternativa, ¿no? Para ir manejando hacia mi cliente estresada, nerviosa, furiosa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy estresada, nerviosa y furiosa? Pasan un montón de cosas, ¿no? En mi cuerpo se libera adrenalina, noradrenalina y cortisol como mínimo. Todas esas cosas me impactan en mi respiración, que se hace más superfluo, o sea, respiro peor, ¿sí? Se deprime mi sistema inmune, dejan de reproducirse las neuronas en mi cerebro, y hay una cosa maravillosa que estudiando el tema del estrés, yo advertí que se cierra nuestro campo visual. Cuando nosotros estamos nerviosos, furiosos, enojados, ansiosos, vemos menos, literalmente vemos menos, o sea, hay gente que hasta ve 45 grados en lugar de 180. Entonces, cuando yo hago mindfulness manejando, yo siento y elijo no enojarme y no frustrarme, sino ir presente en el aquí y ahora sin juzgar lo que está pasando, voy calmada. Al estar calmada, mi visión se amplía a 180 grados, mi respiración se regulariza, ¿sí? Mi cerebro funciona al máximo, porque estoy calmada, no hay nada que lo entorpezca. Y llego más rápido, es más placentero el viaje, y la sensación es que los autos se me abren por delante, y paso. Y en realidad, esa sensación autopercibida de que los autos se abren por delante, no es eso, sino es que veo más y estoy más atenta al camino, entonces puedo ir maniobrando mejor, buscando los mejores lugares para ir, percibiendo lo que van a hacer los otros autos y adelantándome. No es ir más rápido, es ir más atenta. Entonces, en una cosa tan cotidiana como es el manejar, que todos nosotros, me imagino, muchos de nosotros pasamos muchas horas arriba de un auto, o del transporte, o de lo que... Ir presentes en el aquí y ahora, sin juzgar, sin emitir juicio, uno llega a la reunión mucho más calmada, con todas las antenas despiertas, digamos, para que esa reunión salga lo mejor posible. Y es una elección, o sea, yo puedo elegir ir frustrada o ir calmada. Eso es mindfulness para mí, y eso es la importancia de meter mindfulness en la vida cotidiana de todos nosotros, sobre todo en las organizaciones y sobre todo a nivel de líderes. O sea, para mí es ya diría, una competencia que tienen que sí o sí incorporar todos los líderes hoy por hoy. Una compañera mía del doctorado hizo su disertación, su investigación doctoral sobre esto justamente, sobre mindfulness en la
comparando a equipos directivos que lo practicaban con respecto a los que no, pues ya sabes, con grupos control y demás. Pero antes de esa pregunta, ¿qué es lo que específicamente ocurre en tu mente cuando haces esa elección? ¿Hay un diálogo interno con tu propia voz interna? ¿Qué te dices? Platícanos un poco. En realidad lo que yo hago, y que me ha costado llegar a eso, ¿no? Es salirme de mí, es como verme a mí desde afuera. Es como un acto de ¿No? imaginación. Es un acto de visualización, Visualización. imaginación, pero como de metacognición. O sea, es como que una cognición conoce lo que yo conozco, ¿no? Y tomo la decisión voluntaria. Por eso el estar bien no es lo más fácil, ¿no? Elegir estar bien no es lo que nos sale fácil. Hay un neurólogo que a mí me gusta mucho y que lo sigo mucho, que se llama Rick Hanson, que él dice que nuestra mente es como si fuera un velcro para lo malo y teflón para lo bueno, ¿no? Y es una metáfora muy gráfica, o sea, ¿y por qué somos así? ¿Por qué rechazamos lo bueno o se nos patina lo bueno y nos quedamos abrojados a lo malo? Porque el hombre prehistórico, digamos, tenía que ser así, porque si se olvidaba cuál planta era la venenosa y se la volvía a comer o a tocar, se moría, porque si se olvidaba a qué hora salían los leones a cazar, se moría. Entonces, todo lo malo lo tenía que fijar para sobrevivir en su mente. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ni más leones ni plantas venenosas dando vueltas, pero aún así nuestra mente sigue exactamente igual que hace millones de años. Entonces nos abrojamos a lo malo y casi que descartamos lo bueno. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo voluntario, por eso yo digo como metacognición, o sea, es conocer cómo conocemos, cómo pensamos, cómo elaboramos, y sobre ese pensamiento construir, ¿no? Y decidir voluntariamente tomar otro camino, no el default, sino un camino más difícil, pero más placentero al final. Esa elección es donde se da realmente la libertad, ¿no? La capacidad de realmente autodeterminar nuestro presente, que es además lo único que está realmente en nuestro control. El pasado ya pasó, como decía Kung Fu Panda, eh, el futuro pues aún no existe y por eso el presente se llama presente, ¿no? Y esto puede parecer, como bien decías, pues algo superficial o de estas técnicas como orientales que han llegado, que son pasajeras, pero me parece que hay toda una tradición filosófica en las grandes, pues ahora sí que en las grandes filosofías, desde los estoicos, presocráticos, acerca de lo que hoy llamamos mindfulness, ¿no? Que es simplemente aceptar la realidad tal como es, ¿no? Pues es algo, una verdad bastante universal, ¿no? Y que en varias tradiciones espirituales o filosóficas está ahí. Platícame un poco acerca de esto. Imagínate que yo soy un directivo del área de recursos humanos o de cualquier ámbito y que todos los días me están llegando temas, precisamente efectos de la pandemia, tanto económicos como problemas de salud en alguna de las plantas manufactureras, etcétera. ¿Por qué tendría yo que invertir un poco de tiempo, tal vez un poco de dinero, no lo sé, en aprender mindfulness? ¿Cuál es el retorno de inversión que me daría el aprender a tener esta práctica y esta pues, forma de entender la realidad? Bueno, el primer retorno sobre la inversión es la vida, ¿no? Es qué tipo de vida queremos vivir. Si un líder aprende mindfulness o aprende a estar presente, no le llamemos mindfulness que a la gente le asusta, aprende a estar presente en el aquí y ahora sin juzgar lo que está pasando y aceptando lo que le viene, digamos, el primer beneficio es que va a tener una mente sana. Y a partir de esa mente sana, posiblemente, como también está demostrado que contagiamos, ¿no? Hay lo que se llaman neuronas espejo. Todo lo que nosotros hacemos y los líderes tienen como exacerbadas estas neuronas espejo porque no es que ellos las tengan exacerbadas, pero al tener más visibilidad, todo lo que ellos hacen impacta más en los otros, ¿no? Hay experimentos que hasta se han hecho en cuadras de casas en donde había una persona de muy mal humor y 6 casas para la derecha y 6 casas para la izquierda, esas casas en promedio versus un grupo de control de otras casas donde no había gente de mal humor, estaban también más malhumoradas y viceversa cuando había una gente de buen humor. Hay experimentos hechos en Estados Unidos con la significancia de lo que la gente tuitea. En los condados donde la gente tuitea palabras positivas, hay menos muertes cardiovasculares que en aquellos condados donde la mayoría tuitea palabras negativas. Eso sí, los que se mueren no son los mismos que
que tuitean, ¿no? Los que tuitean son más los jóvenes, los que se mueren son los viejos. Eso habla del efecto contagio que tiene todo esto de la salud mental. O sea, no estoy hablando de mi salud mental solamente, ¿no? Sino de la de los demás. Entonces los líderes, al hacer mindfulness ellos, contagian esta paz mental al resto de la organización. Y si bajan en cascada a los líderes, a los directores, a los gerentes y así sucesivamente, muchos estudios de organizaciones que se llaman auténticas, ¿no? Yo no sé si has leído, Enrique, el libro Reinventing Organizations de Laloux, en donde habla de organizaciones, digamos, que tienen otras características que las organizaciones clásicas y tradicionales, las organizaciones TIL, ¿no? De la era TIL. Y él dice, en estas organizaciones la gente puede ser cada uno como es, o sea, puede ser auténtica, no está usando máscaras, ¿no? Y ese no usar máscaras implica un ahorro de energía total. La gente está a full siendo quien es, produciendo al máximo, no enfermándose, no faltando, no robando, no accidentándose, porque está presente en el aquí y ahora, no necesita, o sea, no está distraído, no tiene falta de foco. Entonces, son organizaciones que rinden más en la bolsa. Hay algunos estudios que linkean y correlacionan, digamos, organizaciones donde el bienestar de los empleados está directamente correlacionado con la cotización de acción de la bolsa. O sea, amén de tener más productividad, menos ausentismo, menos rotación, o sea, el retorno de la inversión es incalculable. Hay hasta algunas plataformas que si vos pones cantidad de empleados y algunos datitos más, y te dice un puntito más de engagement o de bienestar en tus empleados te significaría tanto en función de tu facturación, de tu cantidad de empleados, y te calculan todo eso, ¿no? Pero yo creo que amén de que hay un retorno de la inversión real económico, el retorno más importante es el de la salud mental del líder que asume la responsabilidad de educarse y de formarse en temas de estar presente en el aquí y ahora, ¿no? En temas de mindfulness. Viene a mi mente un par de reflexiones. Tres. La primera es que si esto que estás compartiéndonos no lo creen, hagan el experimento ustedes. Salgan de su home office o del auto, de donde sea, un día que estés enojado y vas a observar cómo las personas que están cerca de ti, tus hijos, tu pareja y demás, o tus colaboradores en el trabajo, también aumentan su irritabilidad. Es impresionante la velocidad del contagio de la ansiedad. Yo creo que la emoción más contagiosa que existe. Si es contagioso el bostezo, la ansiedad es 10 veces más contagiosa. Sí. Y otra cosa que viene a mi mente es una historia que seguramente has escuchado. Se la han puesto que era Aristóteles. No lo creo que haya sido él, no hay ningún documento que haya yo leído al respecto, pero de este hombre que está pescando y que alguien le dice, oye, pues, ¿tú qué haces? No, estoy pescando. ¿Y por qué solamente un pescado? Pues, ¿por qué no 2 cañas para pescar? ¿Para qué? Dice. Pues para que tengas el doble y entonces pues trabajes menos tiempo e incluso puedas vender el otro. ¿Y eso para qué? Bueno, pues si tienes más dinero, pones más cañas. Y así vas diciéndole, hasta que ya va en el punto en el que tienen un barco y ya tienen 20 pescadores ahí. Y le dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Dice, bueno, pues es que si tuvieras tanto dinero, pues podrías hacer lo que tú quieras. Y el otro le dice, ¿y qué crees que estoy haciendo? ¿No? Claro. Me parece que muchas veces pasa lo mismo en el plano directivo. Estamos tan metidos en la idea de que, bueno, pues tengo que ser exitoso para finalmente alcanzar un punto de felicidad y justamente se nos está yendo en la vida cotidiana por no estar presentes, ¿no? Y la tercera idea que viene a mi mente es que las organizaciones hoy más que nunca, me parece que creo que cualquier directivo está de acuerdo en que necesita adaptarse al cambio, ya sea tecnológico, digital, hacerse más pequeños, de downsizings, de crecer. Incluso las organizaciones más exitosas del mundo que les vino económicamente bien la pandemia, como el famoso caso de Amazon y demás, pues tienen desafíos de adaptación importantes, tienen que estar incorporando 40,000 personas por mes a su organización, y esto, bueno, pues es un desgaste organizacional. Entonces, de una u otra forma, las empresas tenemos que estarnos adaptando, y eso necesita energía. Adaptarse es algo que ocupa energía psicológica, emocional. Las personas tienen que hacer cosas distintas y eso cuesta trabajo. Entonces, me parece que si tú y tu equipo
directivo, gerencial, operativo, están más presentes, tienen menos desgaste, tienen más potencial de adaptación, ¿no? Creo que eso sería un retorno de inversión de corto plazo también, ¿no? Y eso es así, y la Lu habla mucho sobre eso, porque él lo que dice es, ser quien no somos en las organizaciones cuesta caro la organización y cuesta caro a la persona, ¿no? Y otra autora, investigadora, que habla mucho sobre el tema de la seguridad psicológica, o sea, en las Amy organizaciones. Edmondson. Amy Edmondson, exacto. Amy Edmondson, y en conjunto, ¿no?, con un proyecto que se llamó Proyecto Aristóteles, que lideraron en Google, la verdad que llegaron a la conclusión de que el único factor común que tenían todos los equipos exitosos era la seguridad psicológica. No era la diversidad, no era la homogeneidad, no era la proveniencia de las personas que conformaban el equipo, no eran si los equipos entre ellos la gente era amiga o no, si se tomaban una cerveza fuera del horario de oficina, todo eso era indiferente. Lo que sí cambiaba era si había seguridad psicológica en el equipo. Y la seguridad psicológica es confianza. Y la confianza es la confianza de saber que yo puedo ser quien soy sin repercusiones negativas. Es saber que me puedo equivocar con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Con la responsabilidad acorde, pero que me puedo equivocar y no pasa nada, que puedo preguntar y no pasa nada, que puedo criticar, que puedo cuestionar, que puedo dudar y no pasa nada. Y para eso también el mindfulness es como una herramienta muy útil, porque si yo estoy presente en el aquí y ahora, no estoy pensando en mi agenda oculta en una reunión, estoy siendo quien soy, estoy dando las ideas que me surgen y los equipos organizacionales se nutren de todo eso. Entonces, realmente aquellas organizaciones en donde no haya seguridad psicológica, donde no haya confianza, por decirlo de una manera mucho más simple, se pierde muchísimo valor, o sea, muchísima innovación, muchísima creatividad y muchísima adaptación, pero adaptación de la buena, no la adaptación que estamos haciendo poniéndonos la careta para hacernos los ejecutivos, ¿no? Sino una adaptación al mundo de verdad, de las buenas. Claro. Y que implica desaprender cosas, que implica decir no sé, que implica muchos negocios que han sido víctimas de una disrupción, yo creo que casi todos, pues tienen que empezar por decir lo que me funcionó, ya no me funciona. Y eso implica mostrarme vulnerable Claro. y eso pues justamente es la raíz misma de la seguridad psicológica, de ser persona, ¿no? Fíjate que te comparto que reflexionaba con un equipo de consultores acá en Estados Unidos sobre que los team buildings más difíciles que hay en el mundo, no me dejarás mentir, es con los equipos directivos. Y es que la energía psicológica que ocupan para mostrar esa máscara, esa careta, porque todos creen que ellos son los que merecen el puesto del CEO y resulta que como equipo son bastante improductivos. Hay un experimento que sigue al famoso experimento de Mintzberg sobre darle seguimiento 24/7 durante 7 días a qué hace un directivo de talla global y encuentra que una de cada 287 cosas son cosas productivas y estratégicas. El resto son distracciones, es energía destinada a la politiquería, a escribirle al jefe del jefe algo para quedar bien y el desgaste es enorme. Si aisláramos a un equipo directivo como equipo, suelen ser bastante ineficientes, paradójicamente, ¿no? Y hay un experimento que se llama el Marshmallow Challenge, que vos lo conocerás, que los que peor performan son justamente los equipos de directivos, ¿no? De corto plazo, claro. Y hasta chicos de 5 años los superan, ¿no? Para los que nos están oyendo es el simple ejercicio de construir una torre con fideos y colocarle un marshmallow en la punta, ¿no? Y que la torre se mantenga estable 2 segundos. Y la verdad que la competencia, mal entendida, no es una sana competencia que se vive en esos equipos directivos, es abrumadora y el Marshmallow Challenge es solamente una puntita, ¿no? Una demostración que como botón vale de muestra, ¿no? O Claro. sea, Sí, 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 la colaboración del pensamiento divergente y de muchos otros, ¿no? Así es. Bueno, pues, Florencia, cuéntanos, ¿qué recomendarías? Una, dos, tres cosas, me parece que ya has dicho en gran medida con el tema del mindfulness, pero bueno, sé que compartimos la pasión por pues, los descubrimientos de la positive psychology, de la psicología positiva. ¿Qué has visto que allá en Argentina y bueno, con todas las interacciones que tienes con empresas,
esté funcionando y funcionando bien en términos de cuidar a la persona y también maximizar el performance y la adaptación que tienen los negocios? Mira, acá en la Argentina son muy diversas las reacciones que han tenido las empresas, muy diversas. Hay empresas que han cuidado muy, muy bien a sus empleados, muy, muy bien a sus colaboradores. Hay empresas que hasta, inclusive, nosotros tenemos otro unicornio argentino que es Mercado Libre, que es una especie de Amazon, también creció al ritmo de Amazon, ¿no? Explotó, hizo acuerdos con muchísimas empresas que han tenido que, acá en la Argentina es muy difícil desvincular empleados. Es muy difícil. Tenemos hasta inclusive una ley que obliga a las empresas a pagar doble indemnización por desvinculación. O sea, es muy difícil, muy costoso para las empresas desvincular empleados. Y entonces lo que ha hecho Mercado Libre junto con otras empresas que sí han tenido que suspender empleados, por lo menos, es hacer acuerdos de colaboración. Esos empleados, en lugar de no estar haciendo nada, reciben el sueldo mitad de su empresa original y mitad de Mercado Libre para seguir ocupados, trabajando, activos y dignificados por el trabajo, ¿no? Hay soluciones maravillosas, o sea, desde ya las empresas que se han ocupado de brindarles sillas cómodas a sus empleados, de brindarles espacios cómodos, de alquilar algunos coworkings para que recién ahora se pueda ir, pero la verdad que desde brindarles desayunos, almuerzos. O sea, las empresas se han portado, la mayoría de las empresas yo noto que se han portado muy bien con la gente. Han respetado muchísimo a las familias, mucho, mucho se ha respetado a las familias. Los horarios de almuerzo, por ejemplo, acá la familia es bastante importante y en general no es como en Estados Unidos que la familia cuando los chicos crecen se van a estudiar afuera. Acá en general estudian viviendo en la misma casa familiar. Y entonces los momentos de almuerzos y de cenas se han respetado muchísimo. Un montón de cosas de acompañamiento de esta situación, ¿no? Totalmente atípica. Y yo creo que lo que más, de todo hecho negativo siempre sale algo positivo y un aprendizaje, ¿no? Yo creo que las empresas se han humanizado al ritmo de las familias. Esto de sacarse las caretas ha funcionado perfectamente y yo no me canso de ver gerentes generales con bebés en los Zooms o en las reuniones, mujeres que mientras están en una reunión barren la casa, un montón de cosas que han incorporado la naturaleza, digamos, de la familia y valores familiares casi como sagrados, te diré. O sea, y eso para mí es un valor que va a quedar para siempre, es un cambio que vino para quedarse. O sea, esta incorporación y esta es permitirle a la persona ser más auténtica, ¿no? En la empresa. No te hablo de los bloopers que también han ocurrido, pero de las cosas positivas yo rescato este acompañamiento de las empresas y de las organizaciones a toda esta crisis que ha significado no solamente una crisis laboral, sino una crisis familiar también, ¿no? Y social. Y eso vino para quedarse. Muchísimos han incorporado muchas charlas y talleres de duelo, talleres de manejo de emociones, de asesoramiento en relaciones familiares, de actividades para los niños, o sea, hay muchísimo acompañamiento de la empresa a la familia hoy por hoy. Genial. Qué bueno que cuando las personas son capaces justamente de estar presentes, también son más capaces de pensar en el otro. Y eso tiene un retorno de inversión enorme, ¿no? En estos momentos de crisis se construyen también esas grandes historias que quedan selladas en un empleado, en un colaborador de una empresa, y que eso requiere de líderes que sean capaces de salir del ensimismamiento, ¿no? Y pensar en el bien común realmente. Es una oportunidad de oro para hacerlo, ¿no? Es Como una esto que oportunidad de oro, tal cual, porque yo siempre digo que cuando uno está más vulnerable y más abierto, no solamente se abren nuestros ojos también, ¿no? Sino que se abre nuestro corazón para ver al otro, como vos bien decís, y para empatizar con el otro. Entonces, esa habilidad yo creo que ya está, ya la tenemos instalada, ya pasó del mito al hito y ya estamos en el rito, o sea, ya lo hicimos costumbre, ya está instalado, ¿no? y Y no eso creo que regrese definitivamente, ¿no? A lo anterior. Pues por último, Florencia, una pregunta que estamos haciendo en esta segunda temporada a nuestros panelistas o a nuestros invitados, que es a ti en lo personal, ¿qué es lo que nos quisieras compartir que te ha servido para, diría, no solamente sobrevivir la pandemia, sino para thrive, diríamos en inglés, para florecer en florecer. este contexto? Mira, yo he vuelto a mi práctica, yo siempre practico mindfulness activamente, informalmente y formalmente,
Y esta pandemia me ha dado los espacios para disfrutarlo más y para volver a las cosas que siempre disfruté. O sea, a mí me gusta siempre leer y la verdad que me reencontré con la lectura en un disfrute auténtico, ¿no? de la lectura. Y creo que mucha gente ha vuelto a sus lugares seguros, como yo les digo, ¿no? A las cosas que nos hacen bien, y ha valorizado esas cosas que nos hacen bien, que nos permiten estar mejor para todo lo demás. Entonces, eso, o sea, volver a nuestros lugares seguros y las amistades. Yo desde el momento cero le recomiendo a todos mis clientes, sean del nivel que sean, porque esto vale absolutamente para todos, que mantengan a sus amigos. Y la verdad que otra cosa que noté es que mucha gente me ha dicho que mismo en CEOs de compañías grandes, que se han reencontrado con gente con la que no se veían a través del Zoom, ¿no? Entonces, otra cosa positiva que rescato es lo fácil que es, a partir de ahora, estar en contacto, estar conectados. Y eso para mí también hace al bienestar y a la salud mental, ¿no? Uno puede estar pasándola muy mal, pero si sabe que hay una oreja para escucharnos, es como que yo siempre digo que lo malo, cuando estamos con otros, se divide y lo bueno se multiplica, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, el compartir las felicidades de otro, aunque sea por Zoom, ya es un reencontrarse y un florecer uno mismo, ¿no? Hay una frase que rescaté de una serie televisiva de Netflix que se llama Afterlife, en donde una persona le dice a otra que está pasándola muy mal, que se permita ver la felicidad de los otros, porque la felicidad es tan grande, que no importa si es propia, aunque la felicidad sea ajena, te hace bien. Entonces el estar permeables a esa felicidad, aunque sea ajena, ¿no? Y eso me parece una cosa muy rescatable, sobre todo en este momento de pandemia, donde no todos le estamos pasando bien, pero podemos alegrarnos por aquellos que sí lo están pasando bien. Excelente. Pues Florencia, como siempre, y siguiendo lo que dices, a mí me da un enorme gusto, el privilegio de poder platicar contigo. La última vez que lo hicimos fue cuando hicimos ese deployment de un programa ya en Buenos Aires, antes de este interesante año. Me da muchísimo gusto saludarte y pues espero que no sea la última vez que podamos platicar en este programa. Yo también lo espero. Muchísimas gracias. Un placer.